Como antecedente a este anexo 1 de la línea del tiempo de la química, se realizaron 5 capítulos que abarcaron desde la química primitiva en 1.400.000 años antes de Cristo hasta la planeación futura de colisionadores de átomos y subpartículas en 2050, cuya referencia en YouTube aparecen en la siguiente tabla. No obstante, revisando su contenido me di cuenta que a mi parecer faltaban algunas aportaciones importantes a la química, que permitieron el desarrollo y el avance de industrias como la de medicamentos, pinturas, plásticos, polímeros, fertilizantes, plaguicidas, etc. Por tanto, generé el anexo 1, pero estoy seguro que de acuerdo a la opinión de cada uno de ustedes, hay aportaciones que deban incluirse y me gustaría que las incluyeran en su particular línea del tiempo de la química. Debo decir además que el descubrimiento de cada elemento químico podría incluirse en la línea del tiempo. Sin embargo, para un mejor detalle, puedo sugerirles la lectura del libro de Isaac Asimov, La búsqueda de los elementos, de editorial Biblioteca de Divulgación Científica, donde se aporta este detalle. Sería injusto, por tanto, omitir a los pueblos, civilizaciones, alquimistas, científicos, investigadores y colaboradores que participaron arduamente en la búsqueda de los elementos químicos que nos permiten nuestra vida diaria, por lo que solo se mencionará que 13 de ellos fueron conocidos desde la prehistoria, ya sea porque se encontraron como metales nativos o como los elementos oxígeno e hidrógeno presentes en el aire y en el agua, que fueron usados sin notar su presencia. Un elemento, fósforo, fue descubierto en el siglo XVII, 19 elementos descubiertos en el siglo XVIII, 49 elementos en el siglo XIX, 33 en el siglo XX y 3 en el siglo XXI, haciendo un total de 118 elementos descubiertos y denotados en la actual tabla periódica de los elementos. En 1669, el alquimista alemán Henning Brandt, mientras buscaba la piedra filosofal, descubrió el fósforo al destilar una mezcla de orina y arena. Al evaporar la urea, obtuvo un material blanco que brillaba en la oscuridad y ardía como una llama brillante, por lo que a las sustancias que brillan de esa manera se les llama fosforescentes. En 1714, el físico polaco Daniel Fahrenheit creó el termómetro de mercurio. En 1717 publicó la propuesta de una nueva escala para la medición de la temperatura, la escala Fahrenheit, la cual utilizó como referencia una mezcla de agua y sal de cloruro de amonio, cuyo valor de congelación fue asignado como 0 grados Fahrenheit, a la temperatura corporal 96 grados Fahrenheit, la temperatura de congelación del agua sin sal, 32 grados Fahrenheit, y la temperatura de ebullición del agua sin sal, 212 grados Fahrenheit. Esta escala de temperaturas Fahrenheit es utilizada en la actualidad en países como Estados Unidos, Alemania, Suiza y Puerto Rico, así como en la industria del petróleo e informes meteorológicos. También publicó estudios sobre la temperatura de ebullición de los líquidos y la solidificación del agua en el vacío. En 1742, el físico noruego Anders Celsius propuso sustituir la escala Fahrenheit por otra, en la que se estableció como referencia una temperatura de 0 grados centígrados para la congelación del agua a nivel del mar y la temperatura de 100 grados centígrados para su punto de ebullición. Por su parte, el francés Jean-Pierre Christin, tras experimentar, se pronunció en favor del termómetro de mercurio y en 1743 difundió la comercialización de los primeros termómetros con dicha escala. A este termómetro se le conoció en Francia como termómetro de Lyon para ser adoptado oficialmente en todo el país y exportado a Londres. La conversión de grados Fahrenheit a grados centígrados se realiza mediante la siguiente relación. A la lectura en grados Fahrenheit se le resta 32 y el resultado se divide por 1.8 para obtener la temperatura en grados centígrados.
En el año 1800, Alessandro Volta comunicó a la Royal Society de Londres su invento denominado la pila de Volta. Previo a este invento, Galvani comprobó que una anca de rana podía experimentar contracciones cuando se colgaba de un hilo de latón con un contrapeso de acero. A partir de esos experimentos, Volta comprobó que el efecto era debido a la presencia de dos metales diferentes, que poniéndolos en contacto se podría generar una corriente eléctrica, concluyendo que algunas combinaciones de metales producían mayor efecto que otras, y con sus mediciones hizo una lista dando origen a la serie electroquímica que se utiliza hoy en día en química. Su invento consistió en utilizar pequeños discos redondos de cobre y zinc y otros de paño o cartón, mojados con agua acidulada. Los apiló en una columna en este orden: cobre, paño y zinc. Colocó varias celdas y cuando unía los extremos de la serie con un hilo conductor y cerrando el circuito, se obtenía una corriente eléctrica. Este invento despertó gran entusiasmo entre los científicos de su época, impulsándolos a investigar otras observaciones y el desarrollo de diversas clases de pilas, como ejemplo, pila solar, la pila seca, la pila alcalina, la pila de botón, etc. En 1806, el inglés Humphrey Davy identifica por primera vez varios elementos químicos mediante electrólisis: el magnesio, el bario, estroncio, calcio, sodio, potasio y boro. En 1807 el cloro y en 1818 el litio, por lo que se le considera el fundador de la electroquímica, donde una reacción química se da en la interfaz de un conductor eléctrico llamado electrodo y un conductor iónico llamado electrolito, o sea, una disolución. Ahora bien, si la reacción química se da por un potencial eléctrico externo, se habla de electrólisis, y si el potencial es creado como consecuencia de una reacción química, se habla de una batería eléctrica o celda galvánica. Alrededor de 1820, Amadeo Avogadro encontró la forma de conciliar los resultados experimentales de Gay-Lussac con la teoría atómica de Dalton. Formulando su hipótesis, los gases con un mismo volumen, al ser medido en condiciones de presión y temperatura iguales, presentan la misma cantidad de moléculas, postulando además que un mol de distintas sustancias contienen la misma cantidad de moléculas. Posteriormente, el investigador austriaco Loschmidt trabajó sobre la teoría cinética de los gases, estimando por primera vez el número de moléculas, y el francés Perrin, en 1909, propuso nombrar la constante en honor de Avogadro y determinó su valor actual de 6.022 por 10 a la 23 moléculas por mol. En 1828 se atribuye al francés Henri Dutrochet el descubrimiento de la presión osmótica, al observar que la difusión o paso de solvente a través de una membrana semipermeable siempre ocurría desde la disolución de menor concentración de un soluto hasta la disolución de mayor concentración, definiendo a la presión osmótica como la presión necesaria para evitar esta difusión. Sin embargo, este fenómeno fue observado desde 1748 por el abad francés Nollet, y en 1877 Wilhelm Pfeffer realizó mediciones cuantitativas que le permitieron definir las conclusiones sobre la dependencia de la presión osmótica con la concentración y con la temperatura. Se sabe que en 1823 Mackintosh utilizó el caucho para impermeabilizar telas, pero sus propiedades se veían afectadas por la temperatura y la humedad. En 1839, Charles Goodyear inventó el proceso de vulcanización en forma fortuita, cuando derramó accidentalmente una mezcla de caucho y azufre sobre una superficie caliente,
observando la formación de una mezcla sólida, suave y elástica, que dio origen al hule vulcanizado. Aunque el mismo Goodyear citó en su autobiografía, este descubrimiento fue producto de una cuidadosa investigación. Cuando comenzó la fabricación de automóviles, se generó un crecimiento espectacular de la demanda del caucho, lo que estimuló el desarrollo de cauchos sintéticos como el neopreno. Cabe mencionar que en 1500 años antes de Cristo existió un proceso similar a la vulcanización, aunque fue desarrollado para fabricar pelotas de hule para el ritual del juego de pelota mesoamericano, por el pueblo de los Olmecas en México, basado en el uso de savias y otros extractos de plantas. Ya con la aportación de Goodyear del caucho vulcanizado, comenzaron a aparecer los primeros polímeros sintéticos obtenidos a partir de la modificación de los polímeros naturales, con el fin de mejorar sus propiedades físicas para poder utilizarlos, resumidos en la siguiente tabla, donde resaltan el polietileno, el poliestireno, el PVC, el PET, el polipropileno y los policarbonatos. Se sabe por escritos históricos que quizá desde 2500 años antes de Cristo ya se practicaba algún intento de fertilización por medio de estiércoles, huesos y cenizas, pero no fue sino hasta 1840 cuando el alemán Justus von Liebig mejoró el análisis orgánico y descubrió que las plantas se alimentan gracias al nitrógeno, al dióxido de carbono y los minerales del suelo, inventando el fertilizante a base de nitrógeno. En 1842 patentó un estiércol artificial formado por el tratamiento de fosfatos con ácido sulfúrico, y en 1873 publica su ley del mínimo, estableciendo que el factor de crecimiento de la planta estará dado por el factor más deficiente. Y en 1918 el polaco Fritz Haber sintetiza el amoníaco, el cual es un compuesto básico utilizado para la generación de fertilizantes. Friedrich Kekulé, en 1858, fue el principal impulsor de la estructura química, basada en el concepto de valencia, introduciendo la tetravalencia del átomo de carbono y la capacidad que tiene este átomo de carbono para unirse entre sí formando largas cadenas. Pero sin duda la aportación más recordada fue la de explicar la estructura del benceno mediante una representación cíclica formada por un anillo de 6 átomos de carbono unidos por enlaces sencillos y dobles alternados, por lo que sus ideas y conclusiones dieron gran impulso a la química orgánica. En 1866, Alfred Nobel inventó la dinamita, a raíz de una explosión de nitroglicerina que mató a su hermano menor, por lo que se centró en la tarea de conseguir un método que permitiera manipular la nitroglicerina con mayor seguridad. Lo consiguió mezclándola con tierra de diatomeas como material absorbente, generándose un polvo que se podía percutir o quemar al aire libre sin que explotara. Solo lo hacía utilizando detonadores eléctricos o químicos. Un dato importante es que esta dinamita fue utilizada en la explotación de campos petroleros de Azerbaiyán, generándole a Nobel una gran fortuna, mas sin embargo, también fue utilizada como arma de guerra, que lo llevó a establecer el premio Nobel para compensar en algo este uso bélico. En 1894, William Ramsay, estudiando los óxidos de nitrógeno, llegó a la conclusión de que existía un gas desconocido en el aire e investigando sobre este gas junto con John Raleigh, anunciaron el descubrimiento del argón. En 1895 descubrió el helio y, guiado por las consideraciones teóricas en las que se basaba la tabla periódica de Mendeleev, buscó metódicamente los elementos que debían ocupar los huecos vacantes en el grupo de los gases nobles y, en colaboración con Maurice Travers, en 1898 descubrieron el neón, el criptón y el xenón.
En 1895, Wilhelm Röntgen descubrió los rayos X. Es muy probable que este investigador, mientras experimentaba con los rayos catódicos, haya visto por accidente la misteriosa luminiscencia de un papel pintado con una sustancia fluorescente, sensible a la luz. Su examinación concienzuda estableció que estos rayos podían atravesar casi todo, incluida la mano de su esposa, pero no los huesos, que dejaban una sombra sobre una placa fotosensible. Este descubrimiento le valió el premio Nobel en 1901. En 1896, Henri Becquerel observó que las sales de uranio emitían rayos que, como los rayos X, penetraban la materia. Decidió investigar la procedencia de aquella energía que el compuesto de uranio empleaba para oscurecer las emulsiones fotográficas. Un año más tarde, Marie Curie inició sus investigaciones, midiendo la intensidad de la corriente provocada por los compuestos de uranio y de torio. Comprobó que la actividad de las sales de uranio dependía solamente de la cantidad de uranio presente. Demostró que la radiación procedía del átomo, independientemente de cualquier sustancia añadida o reacción química efectuada. Investigaciones sucedáneas la llevaron a descubrir el polonio en 1898 y el radio en 1902. Ambos investigadores fueron pioneros en el estudio de la radioactividad, recibiendo conjuntamente el premio Nobel en 1903. Desde tiempos muy antiguos, quizá desde 1200 a.C., las civilizaciones humanas como los egipcios, romanos, chinos, entre otros, han estado luchando contra las plagas que afectaban sus cultivos y su salud, por lo que en un principio, como medio para combatirlas, usaron sustancias derivadas de plantas. Durante el desarrollo de la Revolución Industrial, comenzó la era de las fumigaciones con derivados del petróleo, caracterizados por el uso de productos simples como el caldo bordelés, que es sulfato de cobre con cal, el verde de París, que es acetoarsenito de cobre, o el disulfuro de carbono. A partir de 1920 se inició la era de los productos sintéticos, con el uso de los derivados del nitrógeno gaseoso. En 1938 se sintetizó el primer insecticida organofosforado, el tetraetilpirofosfato, o TEPP, realizado por el alemán Gerhard Schrader. Y en 1939 el suizo Hermann Müller descubre el diclorodifenil tricloroetano, o mejor conocido como DDT, ampliamente utilizado también como insecticida. La Segunda Guerra Mundial dio un crecimiento exponencial al uso de plaguicidas, y actualmente su desarrollo se basa en el conocimiento de la fisiología y bioquímica de los insectos y en los daños causados a los seres humanos y al medio ambiente, con la enorme responsabilidad de mantener un equilibrio sistemático.